Muy buenas noches, mis queridos y amados hermanos. Los saludo a todos ustedes con la paz del Señor Jesús. El que tenga la paz del Señor Jesús en sus corazones, bendito sea Dios, puede decir gloria a Dios en este momento. Es para mí de parte de mi Señor, primeramente, su voluntad, un privilegio de poder transmitir y poder llevar hoy el mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que será de mucha bendición para todos aquellos que hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestras vidas como nuestro Salvador. Por favor, si me pueden regalar cómo les está llegando allí el audio, les agradezco. Y bienvenidos a este espacio para poder compartir la palabra de Dios. Quiero compartir con todos ustedes el versículo primero del libro de los Salmos, en su capítulo 91. Damos gracias a Dios por un día más de vida que el Señor nos regala, porque será de mucha bendición que podamos compartir con ustedes la palabra. Y leemos la palabra de Dios bajo el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Amén y amén. Mis queridos hermanos, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta es una bendición muy grande, mis queridos hermanos. Que si alguno mora, si alguno está viviendo, si alguno ha tomado esa bonita decisión de entregar su vida a Jesucristo y vivir en los planes de Dios, recibiendo cada día la palabra, hermanos, esta es una gran bendición. Me siento feliz de ser cristiano, de poder llevar en mi corazón la palabra de Dios. Y bueno, mis queridos hermanos, vamos a orar para luego estar llevando el mensaje de la palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias, Padre maravilloso. Te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, Señor. Gracias, Padre, porque has sido, bendito Dios, grande y maravilloso con cada uno de nosotros. Gracias, amado Dios, por este día maravilloso. Gracias, Dios, por darnos la vida, por regalarnos ese don precioso de la vida. Gracias por todos aquellos, bendito Dios, que hoy, Señor, tal vez recibieron esa palabra y aceptaron en sus corazones a mi Señor y Salvador Jesucristo como su Salvador. Padre, te pido ahora, mi Señor, que bendiga a cada persona, Señor, que se conecte, a cada persona que reciba en su corazón. Bendiga a todos los pastores de diferentes congregaciones. Bendiga a todos los obreros y membresía de todas y cada una de las congregaciones cristianas, Padre. Bendiga los hogares, las familias, en nuestros hermanos en la fe, en cada rinconcito, en cada lugar, Señor, del planeta Tierra, donde haya un hombre y una mujer, bendito Dios, que vive siempre bajo esa bendición
de la palabra, Señor, caminando en su presencia, Padre. Sí, Padre, bendícelos ahora. Toma el control, Señor. Amado Dios, manifiesta esa tu presencia y tu grandeza. Señor, si hay algún enfermo, si hay alguna persona, Señor, pasando por momentos de prueba, de tribulación, Padre, te rogamos y te imploramos, Señor, por tu infinita misericordia, que le ayude, que le bendiga, que le fortalezca. Señor, en el nombre precioso de Jesús, tu Hijo amado, te damos gracias. Amén y amén. Mis queridos hermanos, vamos a la palabra de Dios. El tema de hoy, mis queridos hermanos, no dejéis apagar la llama que arde en ti. Amado hermano, si usted es un hombre de Dios, es un ministro de Dios, es un obrero en la obra de Dios, no deje apagar en su vida ese gran ministerio que el Señor un día le regaló, ese gran talento que el Señor ha colocado en ti. No lo dejes apagar, mi querido hermano. Como hombre y conocedor de la palabra, lo invito para que por un momento vayamos a la Biblia y recibamos de parte de Dios ese consejo. Amén. Así que siéntase feliz por ser escogido. Siéntase gozoso por hacer parte del rebaño del Señor. Independientemente de la escala que usted tenga en la obra, siéntase muy feliz de poder vamos a segunda carta de Timoteo, en su capítulo 1, en el versículo 6. Alabado sea el Señor Jesucristo. Damos gracias, Señor mi Dios. Segunda de Timoteo, en su capítulo 1, en el versículo 6. Es el consejo del apóstol Pablo para Timoteo. Dice la palabra: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Alabado sea Dios. Mire la palabra de Timoteo de Pablo para Timoteo. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, damos gracias por esta poderosa y preciosa palabra. Señor, te rogamos que nos hable a lo más profundo de nuestro corazón y que esta palabra nos bendiga y nos fortalezca y restaure, Señor, nuestra comunión, nuestra intimidad. Gloria al Señor con nuestro Padre Celestial. Que cada día, Señor, active en nosotros, bendito Dios, el poder precioso de la palabra.
Amén. Mis queridos hermanos, el apóstol Pablo se dirige a Timoteo. Tal vez Timoteo se encontraba en algún momento de un bajonazo espiritual. Y Pablo cuidaba mucho eso en la vida del creyente y sobre todo en los obreros, en los ministros de la obra de Dios. Y Pablo procura, hermanos, de que Timoteo se volviese de pronto a levantar, porque de pronto lo había visto muy caribajo, muy achicopalado. Sintió esa necesidad a través de la palabra, por la cual le habló diciendo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Qué le estaba diciendo Pablo a Timoteo? Que avivaras el fuego de Dios, del don de Dios que estaba en él, mis queridos hermanos. Que avivara, gloria a Dios, en su vida esa presencia del Espíritu Santo. Que se llenara más de Dios, que se preocupara mucho más para que el Espíritu Santo lo revistiera, lo capacitara. Amén. Que con mayor esfuerzo se acercara a Dios, seguramente a través de la oración, que le diera más importancia, gloria a Dios, acercamiento a Dios. Amén. Entonces Pablo, mi querido hermano, se dirige a Timoteo y le recuerda la necesidad de avivar el fuego del don de Dios, mis queridos hermanos, que avivara en él ese don, gloria a Dios, esa presencia del Espíritu Santo. Cuando un creyente ha sido escogido, ha sido llamado por el Señor, debe de mantener, gloria al Señor. Yo siempre digo, la vida del creyente, gloria al Señor, la vida del creyente es como la estufa de leña. Yo recuerdo mucho y tengo muy de presente esas estufas de leña en el campo en la cual cocinaba mi abuela, y hasta hoy en día cocina mi señora madre, y bueno, y cocinan la gente en el campo. Mis queridos hermanos, y es muy importante y se hace muy necesario que a esa estufa de leña se le esté siempre recargando con leña seca, mi querido hermano. ¿Por qué? Porque así será mucho mejor la cantidad de fuego con la que se hace hervir las ollas. Se dice así: cuando hay mayor fuego, hay mayor calentamiento. Y muy fácil o más rápido se pueden cocinar los alimentos. Mi querido hermano, la vida del creyente es algo parecido. El hombre y la mujer de Dios debe de mantener siempre, gloria a Dios, ardiendo por la presencia del Espíritu Santo. ¿Y cómo se puede mantener, hermanos, ese fuego ardiente en la vida del creyente, hermanos? Cuando ese creyente le da valor en su vida al Espíritu Santo, lo busca, amén, lo busca, se consagra, se santifica, amén, le da esa importancia maravillosa en la iglesia, a las vigilias,
Amén. Hombre y mujer de Dios que se respete en la iglesia, que quiere estar lleno del Espíritu Santo, procura no perderse las vigilias. ¿Por qué, mi hermano? Porque Dios recompensa al hombre y a la mujer de Dios que lo busca. Entonces el versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y dominio propio. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, hermanos. El espíritu que mora en ti y que mora en mí, hermanos, es el Espíritu Santo. Es lo mismo que moraba, gloria a Dios, en la vida del apóstol Esteban. Por eso cuando Esteban, mis queridos hermanos, tomaron la decisión de apedrearlo, de matarlo, hermanos, él no sintió temor morir. ¿Por qué, hermano? Santo. Había en él, hermanos, aquello mismo en la vida del profeta Daniel, un espíritu superior, que esto refiere al Espíritu de Dios en la vida de Daniel. Pues dice la palabra, gloria a Dios, que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Y por eso él no sintió ningún temor entregar su vida por causa del Evangelio, hermano. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu, cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, gloria al Señor, no sentimos ningún temor en testificar, en hablar de ese Dios grande y poderoso. Y le dice Pablo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, gloria al Señor, sino de poder, hermano. Hay dentro de ti un espíritu de poder, mi querido hermano, para derrotar las fuerzas del maligno, para derrotar las armas de guerra del enemigo. Que el Señor lo reprenda, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando usted fue bautizado, cuando usted recibió el Espíritu Santo, mi querido hermano, usted recibió, bendito Dios, sobre ti un poder sobrenatural. Y ese poder sobrenatural es la presencia de Dios vivo a través del Espíritu Santo. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, gloria a Dios, sino de poder, de amor, gloria al Señor, y dominio propio. Amén. Y cuando nos habla de dominio propio, hermanos, esto refiere el apóstol Pablo, que podemos, hermanos, controlar nuestras emociones, que podemos controlar nuestras debilidades, que podemos controlar aquello que antes no podíamos controlar. ¿Por qué, mi querido hermano? Porque el Espíritu Santo que mora en nosotros, gloria al Señor, Él nos va a dar poder, Él nos da la de resistir ante la prueba, ante la tentación, porque el Espíritu Santo que habita en nosotros es el que nos va a guiar, es el que nos va a hablar, es el que nos va a conducir. Amén. Pero ¿qué necesitamos, mi querido hermano? Avivar. Necesitamos avivarlo. ¿Cómo avivamos el Espíritu Santo, hermano? Buscando esa presencia de Dios. Amén. Orando al Señor, buscándolo en el ayuno, gloria al Señor, a través de la palabra, gloria a Dios, a través de la comunión con los hermanos, a través de la obediencia, a través, hermano, de la entrega ante la presencia de Dios. Vamos a mirar qué nos dice la palabra de Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 1, verso 7 al verso 8.
Vamos a leer el texto, el versículo 7 y el verso 8 de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1. Y mira lo que dice el Señor, porque aquí es el Señor hablando a los discípulos. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso, gloria a Dios, en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Mis queridos hermanos, el Señor le estaba diciendo a los discípulos, gloria al Señor, alabado sea Dios. Le dijo: no toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad. Hermano, el Señor le estaba diciendo a sus discípulos que iba a venir, gloria a Dios, iba a venir alguien y que iba a posar en ellos. Y ese alguien que iba a posar en ellos, que era el Espíritu Santo, mi querido hermano, era el que les iba a guiar, era el que iba a colocar el sentir o el querer como el hacer, mi querido hermano. Porque si hay algo que nosotros podemos distinguirnos, es que cuando nosotros queremos hacer algo y el Espíritu Santo así lo permite, así lo quiere, hermano, no solamente sentimos, gloria a Dios, el querer, sino el hacer. Y por eso aquí dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Muy importante saber esto. ¿Cuándo se manifiesta Dios en la vida del creyente? Cuando tiene al Espíritu Santo morando en su vida. Cuando el Espíritu Santo está reposando dentro de él o dentro de ella. Hermanos, gloria a Dios. ¿Ve? Dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué alcanzamos, hermanos? Cuando buscamos la presencia de Dios, ¿qué adquirimos? Poder. Poder, mi hermano, ¿para qué? Para enfrentar las acechanzas del diablo, para enfrentar, hermanos, las obras del maligno. Gloria a Dios. Pero el creyente debe de anhelar, el creyente debe de buscar esa presencia del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Alabado sea Dios, como dice la Escritura, de su interior brotarán como ríos de agua viva, hermano. Cuando un creyente tiene el Espíritu Santo en él, hermano, gloria al Señor, uno siempre lo ve alegre, feliz. Es el que grita por allá al otro rincón, cuando la iglesia está como apagada. Gloria a Dios. Amén. Y muchos se despiertan, ¿verdad? Son aquellos que cuando están a punto de dormirse los hermanos en una vigilia, son aquellos que adentran, hermanos, y le ponen, como se dice, la última puntadita. Y ahí es cuando desciende el Espíritu Santo, hermano. Y los que estaban dormidos y soñando empiezan, hermanos, inmediatamente a despertarse, empiezan a recibir ese fuego. Y empiezan muchos de ellos, hermanos, a hablar en lenguas. Gloria al Señor, a profetizar. ¿Por qué, hermano? Porque el Espíritu Santo desciende, mi querido hermano, siempre y cuando nosotros le busquemos y lo hagamos, gloria a Dios, lo avivemos dentro de nosotros. Amén. La iglesia del Señor no puede ser una iglesia apagada. La iglesia del Señor no puede ser una iglesia, hermanos, como las estufas con leña verde, hermano. Porque la estufa con leña verde lo único que produce es humo, hermano. Pero una estufa con leña seca, hermanos, de lo que allí sale es candela, de lo que allí sale fuego. Y cualquier vasija que le pongan encima, hermano, inmediatamente hará hervir lo que le pongan. Así es, mi querido hermano, cuando un hombre y una mujer de Dios, cuando la iglesia está llena del Espíritu Santo, hermano, gloria a Dios, no habrá nada, hermano, que pueda resistir. No hay nada que se podrá oponer.
Gloria a Dios, contra ese hombre, contra esa mujer de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque el mismo Dios mora en él, hermanos. No habrá demonio. Gloria al Señor. No habrá impedimento que pueda detener, gloria a Dios, cuando él ore, cuando él ministre. Gloria a Dios. Los demonios se tienen que sujetar. Las enfermedades se tienen que ir, hermano. ¿Por qué? Porque ese hombre y esa mujer está lleno del Espíritu Santo. Eso que le pide Pablo a Timoteo, hermano, gloria a Dios, es a que se llene, gloria a Dios, a que no le tenga miedo, hermano, porque hay muchos cristianos que le tienen miedo muchas veces predicar la palabra. Hay muchos cristianos que le tienen miedo orar por un enfermo, porque va y dice, ¿qué tal que la enfermedad que él tiene se me pase a mí, no? Hay muchos cristianos que tienen miedo orar. Hay muchos cristianos que le tienen miedo reprender las obras de la brujería. ¿Por qué? Porque hermano, todavía hay en él como esa desconfianza, como que todavía duda, hermano, de ese poder que ha recibido. Y si un creyente duda de ese poder que ha recibido, es porque, hermano, no se ha llenado del fuego del Espíritu Santo, no ha buscado la llenura del Espíritu Santo. Y como creyentes, todo creyente que quiera la obra del Señor, hermano, tiene que tener como requisito, gloria a Dios, buscar la llenura del Espíritu Santo. Dice que la iglesia, hermanos, allí en el aposento, 120 personas, y estaban todos allí orando, hermanos. Estaban allí todos orando como el Señor les había pedido, esperando, hermanos, que no se moviera nadie hasta que no fueran llenos del Espíritu Santo. Porque el Señor nos pide, hermanos, que seamos llenos del Espíritu Santo. Porque cuando el creyente está lleno del Espíritu Santo, mi querido hermano, ese creyente va a vencer, gloria a Dios. El Señor sabía plenamente, hermanos, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino como dijo el apóstol Pablo, contra principados, potestades, contra legiones, amén, en las zonas celestes. Amén. Nuestra guerra es con Satanás o contra el diablo. Y por eso un creyente, hermano, debe de avivar en su vida, gloria a Dios, el fuego del Espíritu Santo. Un creyente no debe de tener miedo. Amén. No debe de tener, el Señor no le ha dado espíritu de cobarde. Gloria a Dios, de poder, de amor y dominio. Por eso la palabra nos enseña de esa manera. Ahora miremos Mateo 13:11. Alabado sea el Señor. A veces sucede que cuando hay algún momento de mi y de pronto hay que reprender a algún demonio, los hermanos se miran a ver quién ayudar pues a sostener a la persona que se está manifestando ese espíritu. Amén, porque al notar la presencia de Dios, pues el espíritu se manifiesta y tiene que salir, pero una vez se queda mirando a muchos hermanos, gloria a Dios, que tienen como miedo ir a ayudar, a sostener, a orar por esa persona. No, hermano, el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, el Señor nos ha dado espíritu de poder, hermano, de amor y dominio propio. Gloria al Señor. El Señor ha delegado sobre ti, hermano, poder, gloria a Dios, contra las fuerzas del maligno. Dice en el 13, en el verso 11. Respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los ministerios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Amén, dice, él respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Y quiero aclarar esto, mi querido hermano.
Porque muchas veces, a veces uno escucha personas hablar, personas que todavía no han recibido a Cristo, personas que no han sido bautizadas. Y uno les escucha hablar, fue que el Espíritu Santo me mostró, el Espíritu Santo me reveló, pastor, el Espíritu Santo me habló. Pero mi querido hermano, aquí el Señor le estaba hablando precisamente a los discípulos, gloria al Señor, amén, y le dice a vosotros, amén, dice acá, gloria al Señor. Él respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino del cielo, mas a ellos no les está. Amén. La Biblia también dice, hermanos, que Él escondió de los sabios y entendidos. Amén. Él escondió de los sabios y entendidos para revelárselos, amén, a los menos indicados. ¿Por qué, mi querido hermano? Porque, gloria a Dios, la sabiduría terrenal, hermanos, nunca puede llegar a alcanzar el conocimiento que un creyente alcanza. ¿Por qué? Porque a un creyente, hermano, no lo llena la letra. A un creyente lo capacita el Espíritu Santo. Amén. Lo fortalece, lo bendice, lo nutre, lo restaura. Amén. Lo llena el Espíritu Santo. Amén. Entonces dice, a vosotros les es enseñado. Amén. A vosotros les es enseñado. Les he dado saber los... Amén. Mi querido hermano, los incrédulos nunca pueden comprender, nunca pueden saber estos misterios, porque estos misterios Dios se los revela a los hombres y mujeres que son portadores del Espíritu Santo. Me acuerdo en cierto texto de la palabra, un hombre llamado Simón quería alcanzar, quería recibir esa autoridad, quería recibir ese poder, esa gracia. Él quería tener esa unción que había en Pedro y él quería comprarla. Y recuerdo que Pedro le dijo, perezca tú y tu dinero. ¿Por qué, mi querido hermano? Porque las cosas de Dios no se compran ni se venden. El poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo se busca. ¿Y cómo se busca, mi querido hermano? A través de la obediencia, de la humildad, de la consagración, de la entrega, del esfuerzo. Amén. Todo cristiano tiene que ser esforzado. Amén. Quiere crecer como creyente, tiene que esforzarse. Quiere recibir dones, quiere recibir misterios, quiere que Dios le muestre, quiere que Dios le revele. Tiene que doblar sus rodillas, tiene que humillarse al Señor, tiene que dejarse guiar por Dios. Amén. Pero ese cristiano o esa cristiana son aquellos que Dios usa en su obra para bendición. Puede estar temblando la tierra, hermanos, pero ahí están ellos, bendito sea Dios, manteniendo siempre ese fuego, esa alegría, ese gozo en la iglesia. Y cualquiera que se pregunte, pero todo el mundo está atribulado, ¿y por qué ese hombre y esa mujer sigue sonriendo? Hermano, mi respuesta, está lleno del Espíritu Santo. Por eso él no tiene temor de malas noticias. Él no tiene preocupación, mi querido hermano, de los eventos que tengan que venir hacia la tierra. Él está preparado porque el Espíritu Santo le habla. El Espíritu Santo lo alienta, lo conforta, lo consuela. El Espíritu Santo
Gloria al Señor, lo bendice. Amén. Mis queridos hermanos, hay que meterle leña seca. Gloria a Dios, a ese fuego. Hay que meterle, hermanos, leña seca. Gloria a Dios. Que arda el fuego del Espíritu Santo en su vida. Que usted como pastor, hermano, se mantenga en esa tónica, gloria al Señor. Que usted como obrero, que usted como miembro, se mantenga siempre, aleluya, alentando al pueblo de Dios. En este tiempo lo necesitamos mucho, ¿sí? Porque hay mucho cristiano caribajito ahí, ¿verdad? Mucho cristiano acobardado. Pero usted que tiene el Espíritu Santo, hermano, avívalo. Amén. Avívalo. Gloria al Señor. Háblale. Amén. Por la palabra, enséñele que todas estas cosas son necesarias que pasen y que nuestra confianza está en Dios y que Dios nos va a guardar. Amén. Miremos Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4, en el verso 8. Alabado sea Dios. Hechos, su capítulo 4, en el verso 8. Y del 8 saltamos al 12 y 13. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernadores del pueblo y ancianos de Israel. Ahora saltamos al 12. Gloria a Dios. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Oiga, mi hermano, la Biblia dice que allí Juan y Pedro, hermanos, gloria al Señor, fueron llevados ante el concilio. Hermanos, fueron llevados ante el concilio. Pero dice la palabra en el versículo 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. ¿De qué estaba lleno Pedro? Del Espíritu Santo, hermanos. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, pues lo había recibido pocos días atrás. Había recibido la llenura del Espíritu Santo. Entonces Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, hermano, y no tuvo temor, no tuvo miedo. Al frente de aquellos hombres letrados para hablar y testificar, hermanos, hablar y testificar que no había otro nombre, hermanos, que no había otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en la cual podamos ser salvos. Mira, Pedro estaba testificando, hermanos. Pedro estaba hablando con un denuedo. Dice la palabra que Pedro estaba hablando con un denuedo, hermanos. ¿Sabe? Cuando un creyente está lleno del Espíritu Santo, habla la palabra con denuedo. Gloria a Dios. Da gusto, hermano. Es como cuando uno le sirven una comida o una bebida que uno le agrade, le guste. Uno ve a esa persona cómo se la toma. Amén, con gozo, con alegría. Le encuentra un sabor. Pedro le encontraba, hermanos, un sabor. Gloria a Dios. Testificar de la palabra. Y hablaba con denuedo, hermanos. Dice la palabra que ellos eran iletrados, hermanos. Seguramente así como yo. A pocas penas medio leemos, ¿verdad? Pero había en Pedro, hermanos, y en Juan un denuedo, hermano, por hablar y testificar de la salvación. Hablaban de ese poder que había, del evangelio, hermanos. Y por eso Pedrito, hermanos, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel,
puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesús, gloria a Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó entre los muertos, por él este hombre está ahora en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Hermanos, estaba tan lleno del Espíritu Santo el apóstol Pedro. Hermanos, a ellos habían sido llevados a ser interrogados porque habían sanado a un hombre en la entrada del templo. Había un paralítico allí. Durante mucho tiempo pedía limosna para sobrevivir. Y cuando Pedro y Juan, hermanos, subían al templo, que no era, hermanos, a pasear por el templo, no era a tomar café, sino a llenarse del Espíritu Santo en la oración, hermanos. Dice que aquel día, aquel hombre se quedó esperando que Pedro y Juan le dieran alguna moneda. Y estos hombres se dirigieron a este que pedía limosna y le dijeron: no tenemos oro ni plata, pero de lo que tenemos le damos. En el nombre de Jesús, levántese. Y dice que tomándolo por la mano, lo fortalecieron, y el que estaba paralítico empezó a saltar, empezó a decir gloria a Dios, y entró con ellos al templo, hermanos. Amén. Había en Pedro y en Juan, hermanos, un poder de Dios que era la presencia del Espíritu Santo, que cuando ellos le declararon al cojo que se levantara, inmediatamente el cojo se levantó y sus pies se le enderezaron, sus tendones se normalizaron, y este hombre, lleno de alegría, hermano, entró al templo gozoso, con alegría, gritando gloria a Dios, y todo mundo le vio. Y por esta razón fueron llevados para ser acusados allí. Amén. Ante el Sanedrín, allí por el sumo sacerdote, fueron llevados para acusarlos, porque ellos testificaban del poder del evangelio. Pero ellos, hermanos, no tuvieron miedo. Gloria a Dios, porque dice la palabra que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, Juan estaba lleno del Espíritu Santo. Amén. Y aun cuando ellos empezaron a hablar, Pedro le dice: en el nombre de Jesucristo, al mismo que vosotros crucificaron, al mismo que vosotros mataron, en ese nombre ha sido sanado este hombre. Amén. Ahí no era Pedro, ahí no era el ego de Pedro, no era la corbata de Pedro, ahí era el Espíritu Santo, hermano, que le estaba hablando a aquellos letrados. Por eso la palabra dice que Dios esconde estos misterios de los sabios y entendidos para revelárselos, amén, a los más humildes. Porque de lo vil y menospreciado levantó Dios, hermano, para avergonzar a los príncipes y entendidos de este mundo. Entre esas está usted, mi querido pastor. Entre eso está usted, mi querido hermano miembro, mi querido hermano obrero. Entre esos está usted. Cuando nadie daba un peso por usted, cuando seguramente su familia era la oveja negra en su casa, era el mal esposo, era el mal hijo. Mi querido hermano, ahora usted es una bendición de Dios. Sobre ti reposa el fuego del Espíritu Santo. Sobre ti reposa la unción. Por eso usted tiene en su vida esa capacidad de testificar, de hablar.
cuando habla y testifica, los enfermos se sanan, los endemoniados son libres, los que están en tinieblas, hermano, empiezan a recibir la palabra y empiezan a ser bendecidos, empiezan a ser restaurados. ¿Por qué, mi hermano? Porque lo mismo que estaba en Pedro y Juan está en usted. ¿Qué hacía Pedro? ¿Qué hacía Juan? Dice que todos los días a la hora novena subían, hermanos, al templo a orar. Estos hombres buscaban la presencia de Dios. La buscaban con ansia, con hambre, con sed. Ellos tenían claro el llamado de Dios. Y por eso Dios los respaldaba. Por eso Dios los bendecía. Mi querido hermano, mi querido amigo, tengamos siempre de presente esto. No se puede llegar a ser la obra de Dios si no estamos llenos del Espíritu Santo. Si Pedro no hubiera estado lleno del Espíritu Santo, se hubiera puesto a llorar. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: ustedes lo mataron. Ustedes lo mataron. Es la piedra de ángulo. Y ahora ustedes se están estrellando con ella. Pedro no tuvo ningún miedo, ningún temor. Por eso Esteban, hermano, cuando Esteban murió, hermano, gloria al Señor, Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Él no sintió ningún miedo morir. Y dice que aún muriendo, él vio, gloria a Dios, allí se abrió. Él vio allí el trono abierto, hermano. Él pudo ver a mi Señor Jesucristo allí en su trono. Y por eso Esteban glorificaba a Dios. Un creyente que tiene a Dios en su vida, aunque le esté cayendo el mundo encima, aunque le estén cayendo piedras encima, aunque le estén cayendo críticas encima, este hombre, esta mujer, alaba y glorifica a Dios, porque él sabe en qué Dios ha creído. Él sabe qué poder maravilloso ha recibido. Él sabe a quién le sirve. Por eso él está dispuesto, si es posible, mi querido hermano, a morir, a entregar su vida por el Señor. Amados hermanos, gloria a Dios, que no se apague la llama que arde en ti. Cada día procuremos, hermanos, y avivar. En estos tiempos difíciles en los cuales usted no puede congregar en la iglesia, en la cual usted no puede dar palabra en la iglesia, hermano, por lo menos predíquele a una silla si es que puede, pero no deje apagar ese ministerio, ese talento, no lo deje de avivar. ¿Cómo, mi querido hermano? Estando siempre en las manos de Dios. Y el día que se pueda volver, si es que el Señor lo permite, a ejercer el ministerio que usted tiene, tan pronto salga a hacerlo, Dios se va a glorificar. Porque en este tiempo usted, gloria a Dios, le ha dado importancia a eso que el Señor le regaló. Mis queridos y amados hermanos, creo que las muchas palabras no son necesarias para entender lo que Dios quiere de nosotros. Y sabiendo bien, conociendo bien lo que es la palabra de Dios, y a través de lo que la palabra nos habló, mi querido hermano, cuidemos el ministerio que tenemos. Independientemente, hermanos, si nos es o no nos es permitido, pero valoremos ese ministerio. Si tú eres evangelista, valora ese ministerio. Si tú pastoreas una iglesia, por muy pequeña que sea, dale gracias a Dios y valora ese ministerio.
Si tú, mi querido hermano, gloria a Dios, es el encargado de motivar en la congregación al pueblo de Dios, no deje morir ese ministerio. Como dije al principio, hay que meterle leña seca, gloria a Dios, a ese altar. Usted y yo, mi querido hermano, somos un altar de continua adoración. Hay que mantener ardiendo en la presencia de Dios ese fuego. Amados hermanos, vamos a orar para dar gracias a Dios por habernos permitido llevar a ustedes esta palabra. Y que Dios hable a sus vidas más y más a través del Espíritu Santo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, damos gracias, amado Dios, porque la palabra dice que no regresará vacía, Señor. Padre, tú nos has dado espíritu de poder, amor y dominio propio. Amado Señor, que en cada hombre y en cada mujer de Dios, el fuego del Espíritu Santo, como le decía el apóstol Pablo a Timoteo, que esa llama, gloria a Dios, del don de Dios se active, y que cada día, amado Padre de gloria, en el precioso nombre de Jesús, la iglesia, el pueblo de Dios, sea fortalecida y reciba en el amor de Dios ese fuego. Gloria a Dios, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, principados, legiones, contra los príncipes de las tinieblas, Señor. Nuestra lucha es contra el maligno, que el Señor lo reprenda. Amado Dios, guárdanos, llénanos más de la unción, llénanos más, Señor, de tu poder. Alabado sea Dios. Revístanos, Padre, así como aquel día allí en aquel aposento en lo alto, aquellos hombres y mujeres fueron llenos del Espíritu Santo, así como Pedro fue lleno del Espíritu Santo, así como Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, Señor, así como Pablo, Señor, bendito Dios, era guiado por el Espíritu Santo. Te rogamos, Padre, que, Señor, cada día nos llene más, nos enseñe más, nos capacite más, que cada día, Señor, avive en nosotros el don, el talento, el ministerio, Señor. Bendiga a todos aquellos pastores, obreros, miembros, aviva las columnas de oración, de ayuno, Señor. Aviva, Señor, bendito Dios, el fuego del Espíritu Santo en la iglesia. Amado Dios, damos gracias, Dios, por permitirnos y por darnos esta oportunidad. Que su palabra, Señor, que su poder, amado Padre de gloria, bendiga a todas aquellas personas que seguramente se encontraban algún poco desanimadas, Señor, que ahora reciban poder, que ahora sean llenos del Espíritu Santo, que ahora sean fortalecidos y restaurados, Señor. Recibe allá, mi querido hermano, mi querida hermana, allá donde usted está, reciba ahora esa unción, ese poder, mi querido hermano, gloria a Dios, porque Dios te ha dado espíritu de poder, de amor y dominio propio. El Señor te ha dado autoridad, Dios te ha ungido, mi hermano, mi hermana. Gloria a Dios, para que desate ese poder, para que desate esa autoridad y esa unción, para que Dios, a través de ti, mi hermano, a través de ti, mi hermana, Dios se pueda glorificar. Grande y poderoso Dios, yo te doy gracias, Señor. Te bendigo y te alabo. Bendiga, Dios, Señor, a todo el pueblo, en el nombre poderoso de Jesús. Mi querido hermano, mi querido amigo,
Esto es todo por hoy. Agradecemos al Señor por su inmenso amor y por su gran misericordia. Y que el Señor le bendiga a ti. Y que Dios le guarde, mi querido hermano. Que esta palabra sea de bendición en su vida. Un abrazo para todos ustedes y una feliz noche.